Bueno, ahí nos escriben, se llama Tomás Rebor, perdón, mala mía. Luis Gayulla está en estas internas, yo por ahí no los consumo tanto. A ver, cuando uno mira esto, yo no sé si están haciendo un gran gobierno, jefe de gabinete, ¿no? Pero cuando uno mira esto, dice, esto es el peronismo fondo de olla. ¿Tiene propuesta o no tiene propuesta para ganarle? Yo diría algo, Luis. Estamos mucho mejor. Claramente estamos mucho mejor como país. Nosotros veníamos de discutir en los programas la hiperinflación del kirchnerismo y ahora estamos discutiendo la velocidad de crecimiento del consumo. Digo, son dos cosas distintas. Macroordenada, equilibrio fiscal, sectores empujando fuertemente, sectores de la economía que la Argentina los tenía adormecidos, pisados, no desarrollándose, la minería, el gas, el petróleo, donde supimos competir contra, si querés, nuestro vecino brasilero. Si en la década del 80 estábamos discutiendo la producción de barriles de petróleo, ¿cómo pasó que nos pasaron 6 veces arriba? Un poco menos, 5 veces arriba. Te digo, hay una discusión que está arriba de la mesa. Claramente estamos mucho mejor. ¿A qué falta? Por supuesto que falta, Luis. Ahora dice Kicillof que ustedes están llevando al país no sé, al 8º círculo del infierno. ¿Quién? Kicillof. ¿El que nos metió en el 10º círculo del infierno? ¿Pero cómo? Si es el señor que en términos económicos ha destruido la provincia de Buenos Aires. Pero vos mirá la herencia que nos dejó cuando fue ministro de Economía. ¿Pero ustedes se acuerdan del señor que nos dejó casi una deuda de 15.000 millones de dólares en YPF? 16.000. 16.000. O todo lo que el presidente Milei acaba de presentar respecto en su columna del diario Clarín, respecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los 13 trillones que nos generó la inflación desde que se creó el Banco Central. Para terminar con eso, ¿cuál es el rol de un Banco Central en el mundo? Cuidar la moneda. Cuidar la moneda. Exclusivamente. Lo único que hicieron es hacer más pobres a los argentinos. Entonces, digo, pero por favor, está destruido la provincia de Buenos Aires, que se ocupe de darle seguridad a los bonaerenses, que están destruidos todos los días. Entonces, digo, claramente estamos mejor. Falta, por supuesto que falta. Pasamos de 57 de pobreza al 29, falta un montón, 29% de pobreza en Argentina es un montón, pero la pobreza infantil, ¿dónde estaba? En el 60, casi 70%. Hoy está en el 42, pero por supuesto que no alcanza. La indigencia en el 20 pasó al 6. Digo, ese es el cambio que ha planteado el presidente Milei. Fíjate las pruebas a aprender, porque no me quiero olvidar. Las pruebas a aprender, mira el cambio que tenemos en las pruebas a aprender. ¿Qué falta? Por supuesto que falta, porque no arreglás 100 años de destrucción en 2 años. Y ese es el camino en el que el presidente es claro, contundente y en el que no se va a correr. Hay un condimento político alrededor de la campaña o la supuesta campaña anti-argentina que plantearon algunos artistas y partes del mundo. El presidente Javier Milei, hoy en la entrevista que inició en la radio Mitre, poneme ese corte, por favor, dijo que probablemente haya sido financiada por gobiernos socialistas de países socialistas como Brasil, México y otros. ¿Los ponés, por favor? ¿Quién puso más plata en esta campaña anti-argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? Sí, asesores de Lula. ¡Vamos! Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, sí, digo... Sí. Acá no tuvieron ningún tipo Acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Bueno, a ver, primero empieza con la campaña anti-argentina y después habla de que no le dejaron visitar a su amigo y le dice a Lula unas cuantas barbaridades. Lo escucho. 2 cosas. 1, el presidente siempre dice, hay un sector del mundo que quiere tener oprimido a los ciudadanos. Y lo que el presidente plantea es la libertad, lo que el presidente plantea es el desarrollo y crecimiento. ¿Qué está pasando? Y hay un país, hay un gigante dormido que se está despertando, que ¿sabés quién es? Argentina. Que hoy entra a un acuerdo con Estados Unidos, 1.675 productos, cero arancel. Es muy bueno el acuerdo de arancel. Pero por supuesto... Yo no tengo el detalle, pero me dijo una persona que no pertenece al gobierno.
es muy bueno, no bueno, muy bueno, pero además de 1.675 productos, el resto de los productos tienen un 25% más los otros competidores cercanos, si vos querés, en Latinoamérica. Pero te agrego algo más. Quintuplicó la cuota de exportación a la Argentina de carne. De eso, ¿sabes qué es? Es trabajo, es crecimiento, desarrollo, es exportación. Entonces, digo, ahí hay un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida, que le da bronca, Ahora, Lula mandó a llamar a los embajadores, Cancillería todavía no se pronunció. Yo diría... Cancillería creo que tiende a intentar desescalar un probable conflicto. ¿Hay que separar una cosa de la otra? Yo diría dos cosas. Por un lado, no hay que que no se arranquen las ventiduras. Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del presidente. Y por el otro lado, sí, barbaridades, lo dijo cuando vinieron aquí. Y acá pudieron ir a hacer los recorridos que quisieron hacer. Y por el otro lado... barbaridad de la justicia argentina, barbaridades. Y por el otro lado, la Argentina tiene una historia, una tradición de relación económica entre empresas, sector privado, que se sigue desarrollando con todo motor. Entonces, que no se vengan a rasgar la vista. Me hace acordar de la producción, si lo tienen por ahí. Lula hizo campaña con Massa, yo no me acordaba. Vino a hacer campaña. A estrategas enviados por Lula da Silva ayudan a Massa e intentan impedir que Milei gane la primera vuelta en la Argentina. Pedido el presidente brasileño, especialista en comunicación del PT, trabajan desde hace casi 2 meses en la campaña del candidato y el ministro de Economía. Pero nos estamos olvidando de las barbaridades que decían. Perdón, octubre 2023, ¿no? Pero por eso, o nos olvidamos de las cosas que decían, que iban a vender que se iban a vender órganos en la Argentina, las barbaridades hacia la figura del presidente, que no era presidente en ese entonces, sino era candidato. Digo, no nos olvidemos esas cosas, pero que no se arranquen las vestiduras. El kirchnerismo... Máximo Kirchner dice que hay que poner a su madre de nuevo a competir, que tiene que terminar con la inhabilitación y que no es contra nadie, sino es a favor del pueblo argentino. Mire Luis, si algo que este presidente no ha hecho es interferir con la justicia, ni utilizar los mecanismos de ARCA, ni utilizar la FIP, por decirlo de alguna manera, ni utilizar la CIE. Ha sido un presidente muy respetuoso en materia institucional de los sectores del Estado, cosa que otros presidentes lo han hecho. Entonces, la justicia es la que determina. Y yo siempre digo con todos los casos, no para con unos o con otros. La justicia tiene que investigar a fondo. Entonces, acá la justicia es la que ha determinado. Entonces, no hay más discusión. Terminemos con esta discusión. Discutamos qué Argentina queremos. En vez de discutir de personas, discutamos qué Argentina queremos, hacia dónde. Si es la Argentina del desarrollo, del progreso. Fíjate una cosa que a mí me parece extraordinario lo que está pasando. Porque yo veo que mezclan todo. Lo escuchaba recién en el discurso, que mezclan todo, que sí al fondo, que no al fondo. No se olvidan que ellos hicieron una renegociación con el fondo, ¿no? Hicieron una renegociación con el fondo. Bueno, nos tocó votarla a nosotros en el Congreso. Sí. O se olvidan, se rompió ahí el bloque oficialismo cuando Alberto Fernández era presidente de los argentinos. Con el ministro Guzmán. Pero por supuesto, entonces, digo, no se olviden de las cosas, porque, viste, la memoria no puede ser selectiva. Entonces, fíjate lo que está pasando ahora, fíjese lo que está pasando ahora. Viene Cristalina Georgieva, ¿qué va a recorrer? Cuando antes venía el Fondo Monetario a discutir si Argentina puede pagar, si Argentina, cómo está el plan económico, va a discutir el plan de desarrollo económico argentino. ¿A dónde va? Vaca muerta. Va a Vaca Muerta. Va a Vaca Muerta. Va a Vaca Muerta. Entonces, fíjate el cambio que está habiendo en la República Argentina. Es un cambio enorme, es un cambio distinto. La Argentina está discutiendo desarrollo, futuro, exporta gas, balanza energética positiva, viene un camino hacia el gas monumental en nuestro país, que ya hay dos o tres proyectos, uno que encabeza YPF con Eni, otro que encabeza el sector privado desde PAI y otras compañías. Digo, ahí vamos, estamos recuperando nuestra matriz energética y teniendo, bueno, una balanza energética positiva. Ese es el camino, el diferencial enorme del presidente Milei. Igual la oposición no se resigna. Escuche lo que dice el expresidente Alberto Fernández a Milei, se dirigió directamente a Milei, ¿no? Dale, ponelo. Sí. El presidente que tenemos el día que asumió dijo que la Argentina va a tener una inflación de 17.000%. La mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta. A ese personaje los medios de comunicación le dieron un espacio abrumante. Quisieron convertirlo en un estadista y es un
pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico. Por eso a veces cuando uso palabras tan altisonantes me freno, porque digo, bueno, capaz que está enfermo y debo tratarlo con más cuidado. Menos mal, dijo. Yo creo que tiene un problema psiquiátrico, entonces me freno porque creo que te... Bueno, lo escuchó. 1.147 de inflación nos dejó. ¿Qué estaba hablando recién, 1.147% de inflación en sus 4 años de gobierno. Acumulada. Por supuesto, acumulada. ¿Y está hablando? ¿Pero de qué está hablando? ¿Pero de qué está opinando? Cuando te dejó 1.100, que llame silencio. Que llame silencio porque la Argentina viene en un proceso gradual de baja de inflación muy fuerte. Estamos discutiendo ahora si es 1.8, 1.7, 1.6, 1... Lo que digo es, la Argentina entre normalidad tiene previsibilidad, el productor, el comerciante, el industrial, puede decir, che, estos son mis valores, esto puede prever, puede invertir, puede decir... Luis, una cosa, pasaban por su programa y por todos los programas cientos de argentinos diciendo la Argentina solo sale por el sector externo. ¿Qué se la pasaron haciendo? Devaluando, ¿no? O sea, haciendo más pobres los argentinos. 57 de pobreza dejó, ¿no? El que estaba hablando recién. Sí. 57 de pobreza. 68 de indigencia en los niños y 67 de pobreza en los niños y 20 de indigencia. Eso es lo que dejó. Y le agrego algo más. 30% de los trabajadores formales en la pobreza. ¿Eso es peronismo? ¿De qué está hablando? Ahora, vuelvo a algo porque para mí sí. Esta es la matriz y esto es lo importante. ¿Hacia dónde estamos yendo? El presidente está llevando a un país donde de la mano de la exportación comienza la producción, el desarrollo y el crecimiento. ¿Y los sectores que no llegan? Te lo dije al principio. Claramente estamos mejor. Hoy estamos discutiendo cuál es la velocidad en la que retoma el consumo su plenitud. 12 de los 16 sectores están creciendo. Récord de exportación en materia de petróleo. Empieza la minería a fondo. Fíjate cómo están las provincias de las cordilleras. Provincias que dicen Catamarca, fíjate cómo está Catamarca, cómo empieza San Juan a ir a fondo. Mendoza, Neuquén, Río Negro, que es nuestra Dubái, porque la Abu Dhabi es Neuquén, pero todos los servicios van a estar acá. Chubut empieza a empujar de nuevo, empieza a haber realidad distinta en todas las provincias, en el norte, incluso Salta. Entonces Jujuy, con la minería, con el litio, bueno, eso tiene que ir llegando hacia el mar. Si hablando de gobernadores, ¿hay un preacuerdo con los gobernadores para hacer un acuerdo político que incluya el apoyo a la reelección del presidente y que cada gobernador que esté en actitud de ser reelecto pueda hacerlo sin que la Libertad Avanza la moleste políticamente o los moleste políticamente? ¿Se entiende la pregunta? Sí, escuchaba su columna cuando empezó Luis y yo decía, ¿qué pasó el año pasado? ¿En qué sentido? Se ganaron 15 de las 24 provincias. En algunas de ellas hubo acuerdo y en otras de ellas, por decirlo de alguna manera, la Libertad Avanza sola fue y se encolumnó hacia un triunfo. Sí. Bueno. ¿En otras perdió? Sí, pues sí, no se puede ganar en el 100%, pero ganó con el 41% del presidente y le sacó 20 de distancia al segundo. 20 puntos de distancia al segundo. 41 sacó la Libertad Avanza contra 20 puntos abajo en la otra 21 sacó. De Unión por la Patria. De Unión por la Patria. Yo digo, ese camino que inició la mesa política liderada por Karina Milei nos llevó al triunfo en 15 provincias, donde todos nos decían que no podía pasar, que no podíamos ganar en Córdoba, que no podíamos ganar en Santa Fe, que no podíamos ganar en Chubut, que no podíamos ganar en la provincia de Buenos Aires, que no podíamos ganar... Se ganó. En algunos hubo acuerdo. Provincia de Buenos Aires, acuerdo. Sí. Ciudad de Buenos Aires hubo acuerdo. En Chaco hubo acuerdo, en Entre Ríos hubo acuerdo, en muchas provincias hubo acuerdo. Y en otras hubo competencia. Ese camino es el que la mesa política liderada por Karina va a trabajar para llevar adelante al 23. Quisiera conocer su opinión sobre la supuesta o real campaña anti-argentina. ¿Tenés el material que te mandé de Javier Bardem o algún otro? ¿O algún otro que esté ilustrado? Porque está atravesando el mundo y sigue, se está pagando en algunas zonas, pero en otras zonas vos. No, yo quisiera saber, después de ver este material, si usted considera que hay campaña anti-argentina o no y quiénes la motorizan en el caso de que la motorice. Ahí está, ponelo, dale. Javi,
¿Te acordás cuando interpretaste a Reinaldo Arenas? Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arenas, soy un escritor cubano, exiliado, vivo en Nueva York, soy homosexual y a la vez soy anticastrista. Eso quiere decir que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo. Hace 20 años vos abogabas por los gays que estaban presos en las dictaduras y ahora parece que estás a favor de las dictaduras que meten presos a los gays. Estás con los ayatolas y estás de acuerdo y abogás y haces campaña por el régimen islámico iraní. ¿Cómo es que fuiste de estar en contra de la dictadura cubana interpretando a Reinaldo Arenas, uno de los casos más conocidos de tortura y persecución contra los gays, a estar a favor de la gente que persigue a los gays? Bueno, este pibe lo vuelve loco a Bardén, se ve que lo tiene bien estudiado. A Bardén y a otros artistas y a otros... ¿Una parte del mundo nos tiene bronca y nos apunta? ¿O es porque Milei es de derecha y Trump es de derecha? Para mí ¿Es porque está alineado con Netanyahu? Para mí hay una discusión de modelo. La discusión de modelo es si hay un... ¿Qué otro de los grandes aciertos del presidente Milei? Devolver a la Argentina a las democracias occidentales. Argentina se había ido. Vos tenés en el mundo las democracias occidentales y las autocracias orientales, si querés por poner dos grandes ejes. Pero eso explica una campaña, ¿eso explica la campaña? Pero ni siquiera nosotros estábamos en esa discusión. Estábamos en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán. O sea, mirá dónde estaba la Argentina. O sea, lo volvió a insertar en las democracias occidentales. Y después hay una discusión de los modelos que quieren tener a sus ciudadanos pobres, que quieren tener a sus ciudadanos bajo planes constantes, que quieren tener a sus ciudadanos sometidos, que quieren tener a sus ciudadanos sin libertades y sin desarrollo. Bueno, el presidente piensa distinto. Y ahí hay una discusión de modelo, y ahí hay una tensión, claramente. Bueno, hay muchas reuniones con gobernadores. ¿Cuál es la primera ley que quieren aprobar, el primer proyecto de ley que quieren aprobar? ¿Carta orgánica del Banco Central? Son varios, te diría, porque lo que nosotros tenemos que retomar ahora el 1 de agosto es la agenda reformista del presidente. Y ahí está, Carta Orgánica Banco Central. Para terminar con esos 13 trillones, perdón, es difícil de leer en la columna número 13 que perdió trillones. La moneda desde que se perdió creó. La moneda desde que se creó. Te diría la corrección de inocencia fiscal que han hecho con el ministro Caputo los contadores, que han pedido correcciones. Te plantearía todo el tema de hojarasca, propiedad privada, que por un lado genera inversión y desarrollo en toda la industria forestal del norte, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, en la inversión en el riego, en Río Negro, en lugares donde hoy no llega la Patagonia, el norte de la Patagonia puede ser un potencial enorme de desarrollo de la agricultura. Tenemos también reforma electoral, también tenemos un paquete, un montón de medidas que es súper rigui, que es muy importante. Bueno, terminó el Mundial, hay que empezar con todo. Jefe Gabinete, muchísimas gracias. Muchas muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien, Luis Gasulla, así que el